En esta clase de hoy día está el doctor Alberto Miján de la Torre. Él es médico, jefe del Departamento de Nutrición Clínica del Hospital Universitario de Burgos de España y además es profesor asociado de la Universidad de Valladolid. Él hoy día nos va a dar una clase magistral y para todos los que trabajamos en nutrición clínica conocemos mucho de su trabajo, específicamente en trastorno de conducta alimentaria, y hoy él nos va a hablar de anorexia nerviosa. Muchas gracias, doctor. Dar las gracias a la Universidad Católica, al Departamento de Nutrición, a la doctora Parada por haberme invitado a dar esta charla, que va a tratar de un tema como son los trastornos de la conducta alimentaria. Un tema que está de actualidad y más recientemente porque los criterios diagnósticos han variado. Me lo acabo de cargar. Bien, yo le voy a dar fundamentalmente un enfoque nutricional, que es a lo que me dedico. Entonces quiero hacer una breve introducción en el sentido de que nos movemos en un mundo bastante complejo en cuanto a que hay una pugna y una disparidad de criterios a la hora de manejar el peso y la silueta de los individuos. Fíjense esta diapositiva en una calle del medio oeste americano, en el que se dice que tengan cuidado con la obesidad, sobre todo infantil. De manera que hay una prevención hacia algo que está ocurriendo cada vez más, que es el aumento de peso. Pero fíjense que en esta misma sitio donde se expone este anuncio, está este otro anuncio en el cual se hace un fomento al aumento de la ingesta. De modo que, como hemos dicho y escrito, nos movemos en un ambiente que incita y que hace un mandato, sobre todo a la mujer, para que controle el peso y esté delgada, manteniendo un esquema corporal muy definido, y por otro lado nos movemos en un ambiente obesiógeno en el que continuamente nos están ofreciendo comida en gran cantidad, con mucha densidad energética y cada vez más barata. De manera que durante 3 millones de años el hombre ha evolucionado así, sus genes han desarrollado el metabolismo de modo que es un metabolismo tremendamente eficiente a la hora de ahorrar energía, de acumular grasa, porque ha hecho falta durante 3 millones de años, y prácticamente los últimos 50 años, ante la gran oferta económica, el Homo sapiens sapiens se ha convertido en el Homo barrigudus, este que ven aquí. De modo que tenemos amplios problemas en cuanto a la alimentación y al control de la ingesta, no solamente motivado por el sujeto, sino por el medio ambiente que nos rodea. El control de la ingesta es muy estricto, se basa en que sea tremendamente eficiente. De hecho, la mayoría de las hormonas y neuropéptidos que se producen son estimulantes del apetito y es un mecanismo muy complejo, regulado fundamentalmente por el cerebro a nivel del centro ventrolateral del hipotálamo, en donde se aglutinan todas las señales aferentes y eferentes del acto de comer. Pero justo por delante de esto está la corteza cerebral, que es la que dice si debemos comer o no debemos comer. Y en este espectro se desarrollan los trastornos de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria, hay que decir desde el principio que son enfermedades psiquiátricas. Son enfermedades con un trastorno profundo psiquiátrico, psicopatológico, muy fomentadas por el medio ambiente actual, pero que generan graves trastornos orgánicos, somáticos y también nutricionales. Y es lo que vamos a ver a partir de ahora. Clásicamente, a través de la clasificación del DSM-4 americana de enfermedades mentales, se definían los trastornos del conducto alimentario de una manera como tipo anorexia, con unos subtipos, y tipo bulimia. La anorexia generalmente se asociaba a un peso reducido y la bulimia generalmente se asociaba a un peso
normal o elevado, con un cuadro purgativo. Y luego había un cajón desastre que se llamaba trastornos de la conducta alimentaria no especificados o atípicos, en el que cuando no se cumplían totalmente estos criterios entraban aquí. Y luego había en esta clasificación inicial una enfermedad que se llama el trastorno por atracón, que ni siquiera estaba incluida en el DSM-4 como trastornos de la conducta alimentaria, sino que era un trastorno que estaba en investigación. Esto ha cambiado radicalmente. Ha cambiado radicalmente de modo que el cuadro que antes veíamos con más frecuencia, que era la anorexia nerviosa, que se caracterizaba por estar delgado, miedo a engordar, el cuadro más fundamental era este, distorsión de la percepción del peso y de la imagen corporal, gente delgada se veía como obesa, tener una menorrea de más de 3 ciclos consecutivos. Este cuadro, que era el clásico, fíjense que en este libro, que es una maravilla, difícil de conseguir pero una maravilla, que se llama La Sagrada Anorexia, un escritor canadiense describe la vida de 13 santos, de 13 vírgenes italianas, que las 13 tenían criterios de anorexia. Esto, cosa tan clásica en la que fundamentalmente es la distorsión de la percepción de la imagen corporal, está cambiando. No sé si vamos a poder ver un vídeo aquí, que tarda menos de un minuto, para que vean lo más característico de la anorexia nerviosa, que es la alteración del esquema corporal. Seguramente lo conocen algunos de ustedes. Entonces refleja lo diferente que se ve un paciente con anorexia. Esta es una chica con una obesidad, con un sobrepeso probablemente grado 2, que evidentemente no se gusta. Esto lo hacemos en terapia muchas veces, la terapia del espejo, y fijaros lo que hay al otro lado del espejo y lo que es la paciente. Entonces es una chiquita anoréxica. Este vídeo, que ha sido tremendamente premiado, es un vídeo sueco y refleja el sufrimiento enorme que tienen los pacientes con anorexia por la grave distorsión que tienen del esquema corporal. Eso, que es muy fácil de entender, actualmente ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, de modo que en el momento actual hay una adaptación continua de los trastornos del comportamiento de la conducta alimentaria. Igual que estos maniquíes de grandes almacenes que a lo largo de 30 años cambian su imagen en cuanto a tamaño de caderas, tamaño de los pechos, tamaño de la cintura, adaptándose a lo que la moda mandatoria aconseja al mundo femenino. De modo que ahora mismo tenemos unos trastornos de la conducta alimentaria diferentes, que son lo que llamamos formas emergentes de los trastornos del comportamiento alimentario. Tenemos lo que llamamos atípicos, el trastorno por atracón, el trastorno de la conducta alimentaria de evolución crónica, es decir, estamos viendo mujeres de 50 años que han tenido una anorexia hace 30 años, estamos viendo los destrozos de la anorexia nerviosa. En los preadolescentes, hasta ahora no se podía decir que alguien que tuviera menos de 12 años tenía una anorexia nerviosa porque no se podía clasificar, actualmente en cierto modo sí. Y síndrome del comedor nocturno, que se levanta por la noche a comer, y esto es lo que se ve ahora con harta frecuencia. De modo que la anorexia nerviosa, que en estos pasteles es lo que está en naranja, ya es lo que menos vemos. Lo que menos vemos es anorexia nerviosa y vemos trastornos atípicos, que es el azul claro, y luego vemos bulimia nerviosa en cualquiera de las formas. De modo que está cambiando hacia un espectro menos de restricción de alimentos y más de hábitos purgativos, en el sentido de vomitar y en el sentido de compensar el aumento de la ingesta con una serie de actos. Este esquema lo define muy bien. Fíjense cómo está moviéndose la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa, que es lo naranja,
algunas se curan, otras pasan a formas de bulimia nerviosa y la gran mayoría pasan a lo que llamamos trastornos atípicos de la conducta alimentaria, lo cual no quiere decir que sean ni mejores ni peores, son diferentes. Así estábamos hasta hace menos de un año, en el que han salido los nuevos criterios para definir los trastornos de la conducta alimentaria en el DSM-5. Básicamente se mantienen los anteriores, pero son más flexibles los diagnósticos. De modo que si antes, para que una persona fuera clasificada como bulímica, tenía que vomitar durante 3 meses seguidos, al menos 3 días a la semana, 2 veces, pues ahora con una sola vez vale. La anorexia nerviosa, que antes era imprescindible que tuviera falta de la regla, ahora no hace falta que tuviera falta de la regla. Y lo más importante es que se ha incluido de pleno derecho en los trastornos de la conducta alimentaria el trastorno por atracón. Ahora veremos lo que es el trastorno por atracón como una enfermedad más de los trastornos de la conducta alimentaria. Y también se han clasificado otras enfermedades menos frecuentes, pero que en unidades vemos, como es el trastorno de la pica, el trastorno de rumiación y algunos otros. De modo que el DSM-5 tiene plena vigencia, aunque nos seguimos manejando con el DSM-4 por la costumbre y la facilidad en el uso que tenemos. ¿Y qué tiene que ver la nutrición con todo esto? Pues, en contra de lo que puede parecer, tiene mucho que ver, porque si ustedes buscan una asociación de causalidad, cualquier enfermedad o proceso tendrá un desenlace que puede ser positivo o negativo. Los trastornos del comportamiento alimentario también les pasa lo mismo, pueden tener un desenlace favorable, desfavorable, crónico, subagudo. En este tipo de procesos, evaluar el estado nutricional y el ayudar a que el sujeto tenga un adecuado estado nutricional puede modificar favorablemente el desenlace o acontecimiento. Y eso está claramente definido en algunas enfermedades como es la anorexia nerviosa. Una anorexia nerviosa con desnutrición jamás se curará. Entonces, a partir de que tenemos que manejar el estado nutricional de la manera más favorable posible, nos planteamos unos objetivos del tratamiento nutricional o soporte nutricional. Y han de ser siempre estos. Tienen que ser que el sujeto mantenga un peso normal que muchas veces no coincide ni con el peso que quiere tener el paciente, ni con el peso que la sociedad, a través de los mensajes subliminales negativos, manda al paciente. Un estado de normonutrición, que se controle y no desaparezcan las complicaciones médicas, que la familia, no solamente el sujeto, haga una alimentación equilibrada en el sentido de equilibrada, proporcionada y variada, y dado que estos pacientes con gran frecuencia evolucionan hacia la cronicidad, controlar y prevenir las posibles recaídas médicas o psicopatológicas que tengan. Ante ello, el equipo terapéutico nutricional, pero cualquiera que esté metido en el equipo terapéutico, ahora veremos qué entendemos por equipo terapéutico, tiene, a mi manera de ver, que actuar con 3 principios. Tiene que tener ciencia, es decir, saber lo que está haciendo, estar al día, trabajar con medicina basada en la evidencia en cuanto a criterios seguros de eficacia y eficiencia, pero a la vez tiene que tener conciencia. Conciencia porque estas enfermedades no son unas enfermedades normales, son enfermedades que generan mucho sufrimiento. Generan mucho sufrimiento en el paciente, generan mucho sufrimiento en la familia, más al final que al principio, porque al principio siempre hay una reacción de rechazo, pero genera mucho problema. Y a la vez hay que plantearse el tratamiento con un optimismo realista. ¿Qué entendemos por optimismo realista? Que no hay que dejar de pensar que el paciente siempre puede ir mejor, aunque tenga recaídas frecuentes y el equipo terapéutico siga asistiendo al paciente. Fíjense que este tipo de enfermedades siguen afectando a una población muy vulnerable, una población joven, en etapa productiva, que deja de trabajar y que genera un alto coste social porque tiene un gran impacto socioeconómico. Afecta a gente joven,
afecta a mujeres en etapa reproductiva de procreación y tiene en determinadas poblaciones de riesgo una alta prevalencia. En la calle tiene poca prevalencia los trastornos de la alimentación, pero una población como sois vosotros, ahora mismo, pues entre aproximadamente 2 de 100 personas que hay aquí tendrán criterios definidos de trastornos de la conducta alimentaria. De tal manera que puede ser, es la cuarta enfermedad más frecuente en población entre 15 y 25 años, sobre todo si es mujer. De manera que como no actuemos con conciencia y con optimismo realista, vamos a ser poco profesionales. Otra cosa fundamental que no quiero dejar de decir es que estos pacientes han de seguir un tratamiento integral. No basta que vayan a un médico, que vayan a un psicólogo, que vayan a un psiquiatra. Tienen que ser tratados por un equipo multidisciplinar, en el que haya un psiquiatra, esto es una enfermedad psiquiátrica, en el que haya un médico nutricionista, psicólogo clínico, dietista, enfermera y cualquier otro especialista o profesional que sea necesario para tratar el proceso. Y el equipo multidisciplinar tiene que tener un programa de trabajo, tiene que tener un protocolo de trabajo consensuado en el que decimos que no puede haber terrenos de nadie ni terreno de todos, cada uno tiene que saber lo que hacer. Y la acción ha de ser simultánea y coordinada, es decir, que haya unidades específicas para el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria, donde al paciente se le trate desde la anorexia hasta la infección urinaria, hasta cualquier problema conductual que tenga o hasta cualquier problema de apoyo social que necesite. Y todo esto ha de estar claramente integrado y asociado a la atención primaria, que es donde se genera el problema. El problema no se genera en los hospitales ni en las unidades, se genera en la casa del paciente, en el barrio del paciente, en el colegio del paciente. Nosotros tenemos diseñado este esquema, que lo hemos modificado poco en los últimos años. Nosotros tenemos una unidad de trastornos de la conducta alimentaria que abarca una región muy amplia del norte de España, en el cual, a través de la unidad regional de trastornos de la alimentación, donde se centraliza todo, recibimos pacientes bien a nivel ambulatorio, bien a nivel hospital de día o bien en hospitalización. Hay unos criterios de derivación, de manera que nos llegan pacientes a través de salud mental infanto-juvenil y los vemos en la URTA y simultáneamente en nutrición, y somos nosotros los únicos que podemos indicar el ingreso hospitalario en la unidad de trastornos de la alimentación, salvo que sean casos urgentes. Ahora veremos qué entendemos por urgencia en un trastorno de la conducta alimentaria. De modo que vemos a los pacientes ambulatoriamente. Entonces es importante que el mismo profesional que vea al paciente ambulatoriamente en consultorio sea el mismo que le ve en el hospital de día y sea el mismo que lo vea en hospitalización, porque tenemos un seguimiento continuo del paciente. Y afortunadamente esto, después de 15 años que llevamos haciéndolo, lo hemos podido mantener. El paciente se le sigue y nosotros no damos de alta al sujeto hasta que lleva 2 años sin síntomas, por el peligro de recaídas. Fundamentalmente lo que perseguimos es que mejore su estado nutricional, se mantenga, y lo que hacemos es unos consejos dietéticos nutricionales de exclusivamente una alimentación equilibrada. Debéis iros de aquí con la idea de que nunca se debe dar una dieta a un paciente con un trastorno de la conducta alimentaria, porque estos pacientes son enfermos de la dieta. Yo no conozco un solo paciente con un TCA que no haya hecho una dieta para adelgazar o haya pensado que la quiere hacer. La mejor manera de tratarles nutricionalmente es no tratarles, que hagan una dieta equilibrada, igual que la que puede hacer cualquier persona en su casa sin tener ninguna educación no nutricional, pero ni siquiera alimentaria. Nuestros padres, nuestros abuelos no hacían carreras, hacían unas comidas bastante sanas en base al sentido común. En el hospital de día es muy importante recoger los registros de comida, porque en los registros de comida, mi experiencia ya después de bastantes años es que los pacientes no suelen mentir cuando escriben. Hay compañeros que dicen que sí, somos capaces de registrar los atracones. Y esta es una manera muy buena de diferenciar una bulimia de un trastorno por atracón. Los pacientes con trastorno por atracón, que suelen tener obesidades graves, son pacientes que se pegan un atracón y después comen o cenan normal. Los pacientes bulímicos no, los pacientes bulímicos se pegan un atracón
y luego restringen en la comida siguiente para intentar controlar el peso. Y al mismo tiempo somos capaces de cuantificar lo que puede pegarse en un atracón estos sujetos. Aquí tenéis, por ejemplo, un registro evolutivo de una encuesta nutricional que hacemos nosotros un fin de semana. Y aquí tenéis registrado lo que es un atracón. Un atracón tiene atracón no es comer a lo bestia, no es comer para morirse. El atracón tiene una connotación psiquiátrica que se define por dos características. La primera es comer mucha comida en muy poco tiempo. Fijaros que este sujeto en el atracón ha comido 4.000 kilocalorías, una barbaridad. Comer mucha cantidad en poco tiempo asociado a perder el control del acto de comer. La frase que te dicen siempre de yo no puedo parar. Generalmente se hace a escondidas y luego tiene otras características. Atracón no es comer mucho, sino comer muchísimo y perdiendo el control del acto de comer. Lo otro se llama glotonería. ¿Tenéis aquí la misma expresión? Sí. Cuando la cosa va más, tenemos que ingresar al paciente. Hay que tener muy bien definidos los criterios de hospitalización, porque la mayoría de estos pacientes se niegan a ingresar. Entonces, los criterios de hospitalización pueden ser criterios cardiológicos, criterios nutricionales, que son los más frecuentes, con una intensa pérdida de peso, complicaciones neurológicas, digestivas. No hay que olvidar que entre las dos primeras causas de muerte de los trastornos de la conducta alimentaria, la primera o la segunda, dependiendo de las series, es el suicidio. Estos pacientes se mueren porque se matan o se mueren porque se desnutren. De manera que cuando hay una ideación de suicidio en la que no se verbaliza bien el suicidio y no se critica, estos pacientes deben hospitalizarse. Y deben hospitalizarse en áreas de psiquiatría, precisamente porque se quieren suicidar. Diabetes mal controladas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener unos criterios claros de hospitalización y seguirlos a rajatabla, porque en caso de que el paciente se niegue a ingresar, nosotros tenemos un protocolo con la Fiscalía y la Justicia y los ingresamos por orden judicial en base a que no son conscientes de sus actos desde el punto de vista psiquiátrico. En la hospitalización, la conducta a seguir es la que se hace ante cualquier paciente. Se hace una visita, se les ve físicamente desde el principio hasta el final y luego existen unos criterios de realimentación basados pues, en la práctica clínica. Fíjense que esta paciente, aquí fíjate, esto hace ya un montón de años, todavía escribíamos en papel, ahora todo lo hacemos en plan electrónico, de manera que ya no vemos a los pacientes, vemos la pantalla de un ordenador cuando escribimos. Esta paciente ingresó con un IMC de 11 y el criterio fue claramente de desnutrición. La mayoría de estos pacientes te dicen, ¿por qué me ingresa usted si tengo los análisis normales? Las alteraciones analíticas no van asociadas al grave problema nutricional de desnutrición que tiene el paciente, porque el mecanismo de malnutrición es el marasmo energético, el marasmo puro, que no tiene una alteración de la bioquímica, salvo en condiciones muy extremas. Pero fijaros que esta paciente que ingresa con un IMC de 11 y unos análisis normales, quizás no están acostumbrados a ver esto es un DEXA, esto es una densitometría en la que se refleja una malnutrición extrema con pérdida masiva de la masa grasa y de la masa muscular. Y esto es una impedancia bioeléctrica mediante un análisis vectorial en el que se ve que la paciente está claramente con criterios de caquexia nutricional con pérdida de masa grasa. Y era una niña con un IMC de 13. Lo que se ve por fuera también se ve por dentro. En un estudio que hicimos hace algunos años y que publicamos, se ve que estos pacientes, igual que pierden masa muscular, masa de las extremidades, pierden corazón. Aquí a la derecha tenéis la masa cardíaca de las pacientes bulímicas con peso normal, un peso aproximadamente de 90 gramos, mientras que aquí a la izquierda tenéis la masa cardíaca de las niñas anoréxicas que no llega ni a la mitad. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se las realimenta.
La realimentación mal hecha puede ser mortal en estas pacientes porque el corazón no es capaz de bombear ni la energía que le llega ni el oxígeno que necesitan los tejidos para oxidar, para quemar esa energía. Otro motivo de ingreso ya no es la malnutrición por defecto, la desnutrición tan intensa, sino el cortar los hábitos purgativos. Hábitos purgativos, lo que todo el mundo asocia a la bulimia es vomitar, pero los trastornos purgativos pueden ser por vómitos, es decir, el paciente sucumbe al hecho de comer, no como las anoréxicas, que son las reinas en las unidades de trastornos, porque son las que mantienen la capacidad de no comer y aguantar. El sucumbir a la anorexia lleva a la bulimia, y la manera más frecuente de controlar el peso de los bulímicos es vomitar, afortunadamente, porque los vómitos son los que tienen mejor pronóstico en los cuadros purgativos, pero hay otros, como esta paciente que me trajo su madre, que toman laxantes. Esta niña tomaba 17 tipos diferentes de hierbas medicinales y laxantes que muchas veces les llevan a hepatitis muy graves y a trastornos del metabolismo renal. De manera que, claro, esto lo podéis ver como una anécdota, la anorexia, no sé qué, lo dicen, pero si trabajas en una unidad donde te mandan pacientes muy graves de todos sitios, ves que realmente es una cosa muy, muy compleja. Pues esto sería otra indicación de ingreso, desintoxicar y que se quiten los hábitos automáticos del acto purgativo. El acto purgativo, que puede ser toma de laxantes, ponerse enemas, hay gente que incluso toma hormonas tiroideas. En nuestro país estamos viendo el hábito de la cocaína quita muchísimo el apetito, entonces hay gente que ya no se desenchufa de la coca porque si no gana peso, lo hablábamos el otro día. Es un mundo bastante complejo y nada sencillo. De todas maneras, con todo ello, lo más frecuente es el hábito purgativo de vomitar. Y eso lleva a problemas digestivos graves. Mirar a esta paciente, uno de los problemas que más vemos y que a ellos no les gusta es que aumenta el tamaño de las parótidas. Aumenta el tamaño de las parótidas, esto es una hipertrofia parotídea grado 3, entonces a los pacientes no les gusta porque los pacientes lo que quieren es perder peso, no quieren que nadie vea que están vomitando. Entonces es una hipertrofia que suele ser bilateral, no suele ser dolorosa, tiene una consistencia que yo llamo en goma de borrar, en miga de pan dura. Entonces esto es una de las cosas que muchas veces dan mal al médico, y como los pacientes bulímicos no preocupan porque tienen un peso normal, tarda bastante tiempo en ser diagnosticado. Entonces otro problema muy grave es que al vomitar los pacientes, siempre el vómito gástrico se proyecta siempre en el paladar superior, y dentro del paladar superior se proyecta en la cara lingual, lo que si os tocáis los dientes con la punta de la lengua es donde se proyecta el vómito, en la cara lingual de los incisivos y los caninos. Entonces lleva a una destrucción masiva del esmalte dental porque se erosiona, y al mismo tiempo hay una hiperplasia gingival. Esto puede ser como le queda la boca a una paciente después de 4 o 5 años, pero es que se les caen los dientes totalmente. Esto es otra cosa muy poco frecuente, que es el signo de Russell. Russell es un psiquiatra norteamericano, famoso, ya mayor, que fue uno de los pioneros en los trastornos de la conducta alimentaria, y no es otra cosa de que los pacientes en las primeras fases, para provocarse el vómito, se introducen los dedos en la boca. Se introducen los dedos en la boca y, claro, al vomitar, el pH gástrico, que no suele ser superior a 2, quema. ¿Y qué quema? Los nudillos, determinadas articulaciones interfalángicas. Si veis esto, no puede ser otra cosa más que el paciente se está provocando el vómito. Es muy poco frecuente. ¿Por qué? Porque el paciente, al cabo del tiempo, aprende a vomitar sin meterse los dedos en la boca. Pero cuando lo veáis, es muy, muy específico. Esto es una cosa rarísima, que no la había visto en mi vida y no la he vuelto a ver. Esto es una niña que ingresó en el hospital con un cuerpo extraño. Tiene un cepillo de dientes, ¿lo veis ahí? Tiene un cepillo de dientes en el estómago. Y era una niña de 12 años que no sabía lo que pasaba. Nos llamaron los cirujanos pediátricos, tuvieron que abrirle la tripa, no la pudieron sacar, y sacarle el cepillo de dientes. Una niña de 12 años que se provocaba el vómito metiéndose el cepillito y se lo tragó. De manera que os podéis encontrar, aparte de esto, ya cualquier otra cosa.
¿Qué pronóstico tienen los trastornos del comportamiento alimentario? Depende. Tienen peor pronóstico cuanto más bajo peso tengan, cuanto menos apoyo social tengan, cuanto más adultos sean. El adulto sean es una variable intermedia que no refleja la edad, sino que lo que refleja es el tiempo de evolución de la enfermedad. El trastorno depurgativo, y los peores son los que tienen lo que llamamos comorbilidad psiquiátrica. La comorbilidad psiquiátrica, sobre todo un trastorno de personalidad, los trastornos compulsivos y los trastornos por pérdida del control de impulsos. Esos son los que tienen peor pronóstico. Y dependiendo de eso, el tiempo de hospitalización varía. Normalmente los pacientes con bajo peso tienen una mediana de ingreso de más días, fijaros que son 33 días, son bastantes días de hospitalización, y los predictores de larga estancia son mayor edad, tener anorexia nerviosa y un peso bajo. ¿Tratamiento nutricional que vamos a dar a estos pacientes? Pues hay que individualizar totalmente, va a depender del tipo del trastorno, de la edad que tenga el paciente, de la fase de la enfermedad y de la gravedad del proceso. Lo que no hay nunca que dudar ni vacilar es que si estos pacientes necesitan nutrición artificial hay que hacerla. Es decir, si necesitan una sonda de alimentación y poner una nutrición enteral, hay que ponerla dejándose de complejos estúpidos como que no le estás alimentando al paciente como debe, etcétera. Estos pacientes que ingresan, tú eres su enemigo natural, los pacientes no se sienten enfermos, tú les vas a enfermar porque les vas a hacer ganar peso. Entonces nosotros tenemos un protocolo en el cual siempre manteniendo la alimentación oral en lo posible, cuando está indicada la nutrición artificial, después de calcular los requerimientos, el tipo de fórmula y las vías de acceso, ponemos una nutrición enteral con una vía de alimentación y la mantenemos mientras sea necesario y que el paciente vaya ganando peso. Nosotros la indicación de la nutrición enteral por sonda la ponemos, y si el paciente no lo acepta, avisamos al juez y al médico forense para que venga a autorizarlo. Normalmente en el protocolo que tenemos en 48 horas, afortunadamente lo tenemos solucionado. En otras partes de España no es así, pero nosotros llevamos muchos años y como tenemos pacientes de todo el norte de España, con la Fiscalía de Menores lo tenemos ya más solucionado. Les ponemos la sonda. ¿Hasta cuándo ponemos alimentación artificial? Hasta que por lo menos el paciente haya adquirido el 70% del peso ideal. Igual como el punto de corte para el alta es el 80% del peso ideal, son puntos de cortes arbitrarios, pero que en nuestra experiencia van muy bien, pues les mantenemos con estos criterios. El paciente se va de alta, si no se va de alta y no nos quedamos tranquilos, le mandamos al hospital de día, y si está relativamente bien, pues le mandamos a la consulta externa. Otro problema que parece poco importante para nosotros es un agobio, son la prevención terciaria, es decir, pacientes crónicos que llevan con 15 años de evolución y que estamos viendo las secuelas físicas y psiquiátricas del trastorno de la conducta alimentaria. Os voy a poner una imagen bastante impactante, pero entendiendo que sois estudiantes de ciencias de la salud, pues creo que la debéis ver. Mirad, esto es una mujer que lleva 15 años de evolución, caquéctica con nutrición artificial y que sucumbió a la enfermedad. Tiene todas las características de la anorexia nerviosa en caquexia terminal. Pérdida total de masa muscular, sarcopénica perdida, pérdida total de masa grasa. Tiene eso que les encanta a las niñas anoréxicas, os lo voy a confesar. Una niña anoréxica dice que lo que quiere es que cuando camine no le rocen los muslos. ¿Lo veis? Y si os fijáis bien, muchas modelos publicitarias tienen este hueco aéreo en la cadera. No tan acusado como esto, porque sería mortal, pero estos son los esquemas occidentales que mantienen ciertos hábitos culturales de moda que son totalmente estúpidos, incompatibles con la vida e inconsistentes. Pero fijaros que incluso en la prevención terciaria de rehabilitación podemos hacer mucho si tenemos paciencia, ciencia, conciencia, optimismo realista. Esta paciente, después de un año de nutrición artificial, fijaros cómo se quedó. Había ganado 8 kilos, desgraciadamente,
cuando vino la paciente estaba todo lo delgada que quería, pero había perdido 12 centímetros de altura, porque la osteoporosis provoca un colapso de los cuerpos vertebrales y claro, tú puedes hacer que el paciente gane peso. Nunca utilicéis la palabra engordar, por favor. Puedes hacer que el paciente gane peso, pero que suba la altura, eso ya no vas a poder hacerlo. Pero mira, esta paciente se mantenía, a mí me sigue escribiendo postales en Navidad todos los años, mandándome cosas así. Incluso un año me mandó el regalo más preciado para una paciente anoréxica, que son las yemas de Santa Teresa de Ávila, que es una especie de dulces así que tienen 2000 calorías en una cosa que son yemas de huevo con almendra, me lo mandó, azucaradas. Y esta es la osteoporosis tan bestial que tenía, fijaros, que está casi 4 desviaciones estándar por debajo del patrón mediano para su edad y sexo. Por último, nos quedan calcular unos 10 minutos para acabar, o menos, tenemos aquellos trastornos de la conducta alimentaria que se asocian a obesidad y que los vemos cada vez más. Y dentro de los trastornos que se asocian a obesidad, tenemos el trastorno por atracón, ya metido de pleno derecho, y el síndrome de la comida nocturna. El trastorno por atracón tiene una vejez relativamente joven, no lleva 20 años diagnosticado, se caracteriza porque el paciente come mucha cantidad en poco tiempo, ya habéis visto, hasta 5.000, 7.000 kilocalorías, pero luego no vomita, luego no tiene un comportamiento purgativo, lo cual hace que asimile básicamente todo lo que come. De manera que estos pacientes tienen obesidades muy graves. ¿Con qué frecuencia se ve el trastorno por atracón? Pues cuando vayáis por la calle vais a ver que muy pocos sujetos que veáis por la calle van a tener un trastorno por atracón, 2 de cada 100. Eso sí, los que veáis van a ser obesos un 50%. Pero si vais a una clínica de obesidad y vais a la consulta y os sentáis ahí, hasta el 30% de los pacientes obesos que están esperando a que les vea el médico pueden tener un trastorno por atracón. Y si están en lista de espera para someterse a cirugía bariátrica, por lo que he visto aquí en Chile, la cirugía bariátrica es una epidemia en sí misma, porque es una cosa espectacular lo que pasa. En España eso está regulado de otra manera. 1 de cada 2 pacientes incluso puede ser un paciente con un trastorno por atracón. Afecta igual a hombre y mujer y no hay diferencias en cuanto a nivel socioeconómico. El tratamiento es un tratamiento que se basa en psicoterapia, no ha sido muy eficaz. En farmacoterapia no ha sido muy eficaz porque los pacientes mejoran psiquiátricamente pero no mejoran de peso. Lo que hemos visto es que los programas de reducción de peso controlados, que ignoran el hecho propio de que el paciente tenga un trastorno por atracón, son bastante eficaces. Y es fundamental que el equipo terapéutico diagnostique bien a los pacientes obesos. Si tienen un trastorno psiquiátrico, nunca serán candidatos a cirugía bariátrica. Nunca. Hasta que desaparezca el cuadro psiquiátrico. La bulimia con obesidad contraindica de manera absoluta la cirugía bariátrica. En cambio, el trastorno por atracón sí que se ha visto que es candidato a cirugía bariátrica e incluso tiene buen pronóstico. Por tanto, hay que afinar muy bien, diferenciar trastornos de la conducta alimentaria asociadas a sobrepeso o obesidad para poder actuar en caso de hacer cirugía bariátrica o metabólica. El otro cuadro es un cuadro muy interesante, es el síndrome de la comida nocturna, que ha entrado ya con criterios de investigación en el DSM-5. El síndrome de comida nocturna era lo que se llamaba hace 40 años enfermedades psicosomáticas, que eran enfermedades de la cabeza que afectaban al cuerpo. Esto, que parece un concepto muy etéreo, sí que tiene bastante significación. El síndrome de comida nocturna se caracteriza porque es un trastorno de la conducta alimentaria con un trastorno del sueño, y se caracteriza porque los pacientes durante el día no comen, en cambio comen mucho por la noche, y se asocia a que duermen mal y que tienen un ritmo alterado en el ánimo. Tienen un mayor ánimo depresivo por la noche. Y se pensaba que esto era un cuadro psiquiátrico puro, pero se ha visto que no, que tiene un comportamiento hormonal y metabólico muy intenso.
Se publicó en un JAMA y fijaros, lo que está en verde son los pacientes con el síndrome del comedor nocturno. Estos pacientes, el rosa es el color normal. Durante el día, los sujetos normales comen hasta el 85% de las calorías, mientras que los sujetos con el síndrome de comida nocturna no llegan a comer el 30%. En cambio, por la noche es cuando comen estos sujetos. Y estos sujetos comen por la noche asociado al número de despertares. Así como un sujeto normal no se despierta o se despierta como mucho una vez por la noche, estos sujetos pueden despertarse hasta 4 veces por la noche. Y se despiertan conscientes, es decir, saben que se despiertan, no son sonámbulos, ni tienen parasomnias, ni tienen hipersomnias. El mundo del sueño es muy complicado, conocemos muy poco de él, y ahora que vamos teniendo en los hospitales unidades específicas de apnea y de trastornos del sueño, vamos descubriendo ese mundo nocturno que tenemos en nuestra cabeza, que no conocemos nada. Pues estos pacientes se despiertan por la noche, y por la noche cuando se despiertan no se pegan un atracón, porque no toman muchas calorías, pero sí toman 3 o 4 veces entre 300 y 400 calorías, con un aumento de determinados carbohidratos que estimula la producción de triptófano a nivel del sistema nervioso central, que, como bien sabéis, es el precursor de un neurotransmisor inhibitorio que es la serotonina. Al mismo tiempo que se despiertan, tienen alterados los ritmos circadianos. Fijaros que los pacientes con el síndrome de comida nocturna, los niveles de melatonina por la noche están muy bajos comparado con los sujetos normales. La melatonina es una hormona, que es una birria, tiene 7 aminoácidos, se produce en la epífisis y durante el día se inhibe porque la luz que llega a la retina manda sistemas nerviosos que inhiben la producción de melatonina. Cuando oscurece, la retina no recibe el estímulo de los fotones, el estímulo lumínico, y lo que ocurre entonces es que se libera la producción de melatonina. La melatonina es una hormona relajante, es una hormona que induce el sueño, es una hormona que inhibe la secreción de gonadotropinas, es una hormona que reduce el estímulo de producción de cortisol. Pues fijaros que estos pacientes, los niveles de melatonina comparado con sujetos normales los tienen muy bajos, con lo cual no están inhibidos. Y al mismo tiempo los niveles de leptina, la leptina es una citoquina, es una adipocitoquina que se produce en el tejido adiposo y inhibe el apetito. Pues fijaros que comparado con sujetos normales, estos sujetos por la noche tienen niveles de leptina muy bajos, con lo cual es otra manera de asociar su trastorno. Y al mismo tiempo tienen niveles de cortisol más elevados, están más activados y más deprimidos. Y este es un síndrome que, como no se piensa en él que existe, nunca lo vamos a poder diagnosticar. El pronóstico que tiene es peor que el del síndrome del comedor nocturno, sigue un curso crónico, se exacerba por situaciones estresantes, hay poca experiencia en el tratamiento y parece que la psicoterapia conductual puede servir para algo, un tratamiento anecdótico, y la psicoterapia psicodinámica puede reducir el estrés, pero nada más. Lo que parece que va mejor es los inhibidores de recaptación de serotonina, tipo sertralina, a dosis muy altas, parece ser que puede ser relativamente eficaz. Con esto ya acabamos, con esta diapositiva, en la que quiero incidir en qué debemos hacer para atender clínicamente a los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Debemos hacer una valoración global del paciente, integral e integrada por el equipo pluridisciplinar, siguiendo los principios que haya de ensayos clínicos que muestren eficiencia en el tratamiento farmacológico, psiquiátrico y nutricional y psicológico, la experiencia que tenga el equipo en la enfermedad, muy importante lo que opine la familia sobre el tratamiento, menos la de los pacientes, porque estos pacientes, la mayoría no se sienten enfermos, y una mayor atención que se dedicar tanto de la profesión médica, que muchas veces se minimiza. Muchos médicos dicen, tiene un trastorno de la conducta alimentaria, no tiene importancia, etcétera, etcétera, hasta que le pasa a sus hijos. O sea, nosotros los peores enfermos que tenemos son los hijos de los médicos, son los que más complicaciones nos dan en cuanto a relación con el equipo terapéutico y con la familia.
y yo creo que nada más. Muchas gracias. Hola, en general todo lo que mostró... ¿Me escucha? ¿Sí? Ya. En general todo lo que habló sobre la investigación, ¿sí? ¿No? Hola. Ya. En general todo lo que habló de la investigación fue a partir de pacientes mujeres. Pocas veces habló de una ambigüedad de sexo. Mi pregunta va en cómo se observan los casos masculinos de anorexia masculina o bulimia y cómo tratarlos, porque obviamente no es lo mismo. Sí. La prevalencia en nuestro medio, dicen los libros, y la gente se suda, que aproximadamente el 10% de los trastornos de la conducta alimentaria aparecen en hombres. O sea, 1 de cada 10. Nosotros hemos tenido, y llevamos cerca de 3.000 pacientes, menos del 5%. El 5%, y es más frecuente en el trastorno purgativo que en el trastorno restrictivo. O sea, se ve menos en anorexia y se ve más en cuadros bulímicos o bulimaréxicos, como llaman en algún sitio. Una vez diagnosticado, el tratamiento es exactamente igual. O sea, no hay diferencia ni criterios. Sí, en cuanto a los factores desencadenantes, no he querido daros una clase en el que diga por qué se produce esta enfermedad, si es porque los padres se han divorciado, por si ha tenido un trauma intenso en la infancia. No perseguía eso en esta clase. Los factores desencadenantes sí suelen ser diferentes. Una vez que ocurre, el tratamiento es igual. Y estamos viendo más en varones que antes, sobre todo en cuadros bulimaréxicos. Por ejemplo, gente que tiene que mantener un peso determinado un día determinado. Un boxeador que está en el peso medio y tiene que pesar 70 kilogramos para que esté en el peso medio para combatir. Pues esa persona a lo mejor pesa 67 y entonces hace un cuadro de atracones y eso para llegar al peso. O al revés, toma diuréticos y vomita para perder peso. Pero se ve. Y cuando se diagnostica tienen peor pronóstico los hombres que las mujeres. El pronóstico es peor. Quería preguntarle, ¿en qué porcentaje de los pacientes con anorexia usted ve síndrome de realimentación? O si es más común, más o menos 100% de los casos. Nosotros no vemos síndrome de realimentación porque lo prevenimos desde el primer día. Es una buena pregunta. Síndrome de realimentación en un paciente con tal deterioro nutricional. ¿Todos sabéis lo que es el síndrome de realimentación? ¿Todos lo sabéis? Seguro que lo sabéis todos. No, el síndrome de realimentación se provoca por una realimentación brusca, rápida e inadecuada de nutrientes en un corto periodo de tiempo, sobre todo a base de hidratos de carbono. Entonces tiene diversas manifestaciones. Nosotros, como controlamos la nutrición artificial, empezamos con muy poco soporte nutricional. Fíjate que si te ingresa una niña que pese 30 kilos, nosotros le ponemos la sonda y nunca pasaremos de 800 calorías o 900 calorías diarias. Lo cual puede parecer poco, pero si empezáramos con lo que necesitaba esta chica, que podían ser 1.700 calorías, cuando tú ajustas calorías por kilo de peso real, te daría que una persona que le das 1.700 calorías y pesa 30 kilos, le está dando cerca de 60 calorías por kilo de peso y día. Es como si cualquiera de los que estáis aquí, que peséis 60 kilos, estuvierais tomando 5.000 calorías diarias. Y eso es lo que provoca el síndrome de realimentación. Nosotros vamos muy despacito y desde el primer momento le suplementamos con vitamina B1 y le suplementamos con fósforo. Y les controlamos sobre todo la ingesta hídrica para evitar el aumento del volumen extracelular. Es muy poco frecuente que veamos síndrome de realimentación con sonda, en cambio de vez en cuando lo vemos en su fase inicial, porque se les hinchan los tobillos y las piernas, cuando comen por boca,
porque cuando comen por boca no controlamos también la ingesta y pueden comer en exceso, porque comiendo en exceso se van a ir antes de alta. Entonces ahí podemos ver la primera fase, que es la resistencia a la insulina en el túbulo colector renal. Por lo tanto es más fácil evitar el síndrome de realimentación por alimentación, nutrición enteral que oral. Pues es que no me atrevo a decírtelo, es que depende. Por ejemplo, en Norteamérica, en Estados Unidos, donde se maneja todo por compañías de seguros y donde no consienten que un paciente con un trastorno alimentario tenga un ingreso superior a 8 o 9 días, pues allí lo que se tiende es alimentarles rápidamente para que ganen peso y se vayan. Incluso en algunos sitios todavía cometen la barbaridad de ponerles nutrición intravenosa. Yo fíjate que hemos visto muchísimos pacientes y únicamente he puesto nutrición parenteral 2 veces en mi vida. Una era una chica diabética muy enferma, que no paraba de vomitar, y la otra era una chica embarazada, diabética también. Entonces ahí sí que puede haber un síndrome de realimentación, pero vamos, si tú pillas un síndrome de realimentación es que no eres un buen profesional, le estás dando mucho alimento en poco tiempo. Muchas gracias, le damos un aplauso al doctor Miján de la Torre que vino a nuestra charla y damos fin a esta primera conferencia que está organizando la Vicerrectoría Académica, así que estaremos atentos a sus próximas novedades. Muchas gracias.